¿Qué tal, amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie. Truth, yes. Eddie? So won't you tell me no truth? I wanna all of your lies. Don't you tell me no truth? I want all of your lies. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future. Good Lord. Wondering what's going on? Pues así es, vamos a hablar de Salve César, el último trabajo de los hermanos Coen, y como siempre estoy muy bien acompañado por Jesús Chavarría, que también ya lo hemos denominado como el spoiler más rápido del oeste. Sí, debo decir que eso es una difamación, no lo acepto. De antemano lo hago bajo protesta. Lo haces bajo protesta, me recuerda al señor Gerardo Gil. Sin duda. Encantado, como cada semana, estar pues aquí en Marquesina 22 y sí va a haber una protesta sobre todo hacia Siempre el final, protesta el señor sobre todo hacia Gil. el final, pero en general creo que va a ser un programa muy disfrutable y al final una peli que protestaremos amargamente, agriamente. Amargamente. No, es una Amargamente. película muy interesante, es una película que, sobre todo los que más la van a disfrutar, son los que tienen muchas referencias sobre al cine hollywoodense cine. de la época McCarthyista. A esa no me refiero a una del final. A otra A del otra, final. sí, sí. El chiste es protestar, ¿no? Sí, sí. O sea, es lo que me doy Sí, cuenta. pero ya cuando se acabe eso ya no habrá más programa. Cuando dejemos de protestar por Sí, algo. yo también creo. Así es. Se volvería aburrido. Sí. ¿no? Pero bueno, en este caso la película, creo que de la nueva película de los Coen, para empezar viene acompañada de este aire que solo suelen darle este tipo de directores, que creo que si ahorita se podría denominar a algunos realizadores como directores de culto, son los hermanos Coen. ¿No? Yo creo que ya son pocos a los que se les puede dar esta etiqueta y que además mantienen el nivel. Yo creo que hasta las películas menos logradas, que son muy pocas de su filmografía, están por encima del promedio general y esta no es la excepción, ¿no? Se trata de una película que es una especie de sátira, homenaje a lo que es la magia que hay detrás de Hollywood, que hay en los estudios, la tradición o la mitología fílmica que tiene desde sus inicios. Yo creo que la película funciona así en muchos sentidos, se la puede uno pasar muy bien sin tener las referencias, pero definitivamente si las tienes te las puedes pasar de maravilla, ¿no? Además de que creo que si con alguien también luce muy bien Josh Clooney, si alguien lo hace actuar mejor que nadie, son los hermanos Coen y aquí está la muestra, ¿no? Sí, aquí hay un pasaje muy oscuro en realidad que también está ahí como contexto y es que eso es parte justamente de ese referente, ¿no?, que hay en Hollywood, que justamente es esta época oscura que hubo de persecución, mi Así querido es. Gerardo. Le acabas de dar a el punto más subversivo de la película. Lo disfrutable en mucho del cine de los hermanos Coen es la subversión de su sentido del humor, la absoluta irreverencia y falta de respeto a cualquier tema que se les ponga enfrente. Yo quiero decir que esta película, en lo personal como cinéfilo, la disfruté muchísimo precisamente por los referentes que menciona Jesús, pero lo que más me hizo reír de esta película es lo políticamente incorrecto que es. El hecho de que se metan con los días de Hollywood, con los guionistas que fueron perseguidos en Hollywood en la época del macartismo, para burlarse, parodiar su circunstancia, me parece de una anarquía de los Coen maravillosa. Y ver también a lo largo de toda la película personajes de color de Hollywood como Luella Parsons, que no le dicen de esa manera, pero era una periodista de chismes de aquellos años, algunas referencias, como lo mencionas, a Cecil B. DeMille, ¿no?, con este Bobby Mogul que se va a dedicar a los aviones, pero no está decidido. Vulnerar esta mitología de Hollywood para volverla de alguna manera mucho más firme, me parece un bocado exquisito esta película de los hermanos Coen. Ahora que fíjate, ahorita que lo mencionas, me parece que sí es un bocado exquisito para los que son cinéfilos, ¿no? Pero también por otro lado me parece que ya es una crítica pues muy cómoda por otro lado, ¿eh? Me parece que es muy cómoda porque es dentro de lo que hacen los hermanos Coen es prácticamente Sí, más de lo mismo. también yo coincido ¿no? con eso. Sí, es es muy decir, cómoda y también porque creo que este tema actualmente ya no es tabú. Pero o sea, te voy a ya decir es una así, cosa. ya es Estoy muy... de acuerdo. ¿no?
Estoy de acuerdo con eso. Es un ejercicio, digamos, de continuidad del cine de los Coen. Y sin embargo, a mí lo que me parece que estamos viendo es que esta continuidad, desde mi punto de vista, no la disminuye. Porque digo, No, para nada, tampoco es que sea la primera vez que se parodia a Hollywood de esta manera. Mel Brooks, desde otro género de comedia, lo hizo, ¿no? Ahora, lo que también es interesante en esta película de los Coen es cómo es contada, ¿no? De pronto parece si fuera una matrushka, ¿no? Porque hay muchas historias pequeñitas, pequeños sketches. La película es trepidante, te lleva de un lado a otro. Básicamente el hilo conductor de todas estas pequeñas películas, porque evidentemente la historia, o gran parte de la historia se desarrolla dentro de los estudios de Hollywood, ¿no? Todo el tiempo hay producciones y se ven ahí cómo se están filmando, ¿no? Básicamente la producción central de esta película es justamente la película de Salve César, ¿no? Jai César en inglés, pues, y ahí se va desarrollando la historia, ¿no? Pero a partir de pequeñas situaciones que se van dando en cada una de las producciones, ¿no? Sí, que yo creo que ese es el gran ejemplo de esta película también, ¿eh? La manera de sostener el ritmo para alcanzar el tono necesario para cuando este sujeto llega al momento más solemne, reírse de todo, El sentido ¿no? coral Reírse que le de todo. imprime, Yo ¿no? creo que eso está Está muy increíble. bien llevado. Sí, tiene un montón de personajes, ¿no? Y por el otro lado tenemos una propuesta completamente diferente. Es el segundo largometraje de David Pablos, ¿no? Él se estrenó, digamos, o debutó como cineasta con La vida después, ¿no? Y ahora nos presenta Las elegidas, que prácticamente solo toma el título de la novela de Jorge Volpi, transforma el título y el tema, y él construye completamente otro guión, y bueno, nos presenta este fin de semana. Sí, esta película a mí sobre todo lo que me llama la atención es el lenguaje cinematográfico con el que lo cuenta. Más allá del tema, creo que el tema sí tiene muchas aristas, muchas implicaciones, mucho para comentar al respecto. Hay a quienes les ha parecido muy incómodo de alguna manera, pero creo que más bien el lenguaje cinematográfico que él escoge para poder contarlo es lo que más me llama la atención. De pronto apostar por ciertos cuadros de una enorme limpieza en donde solo ves una figura en alguno de los rincones y con algunos fondos ahí blancos, ¿no? De pronto ese juego con lo escabroso que puede llegar a ser algunas de las otras escenas, me parece que es de lo más interesante porque logra conmover al espectador y sumergirlo en atmósferas realmente inquietantes, ¿no? Por así decirlo. Por otro lado, me gusta también cómo en algún momento él va guiando con imágenes que están quietas, ¿no? Que están congeladas prácticamente, va guiando la atención del espectador. Decía por ahí Einstein que la labor del pintor era llevar la atención del que veía la pintura a través de lo que estaba ahí en el lienzo, ¿no? Y que era la misma labor la que tenía la cámara, el director con lo que estaba mostrando en la imagen. Yo creo que él apuesta mucho por ese tipo de lenguaje, al menos a mí me lo parece, y es sumamente interesante, ¿no? Y además, para hacer un pequeño paréntesis, la película es sobre la trata de personas, básicamente casi niñas adolescentes. Así es. Bueno, hay tres cosas que yo comentaría con relación a la película. La primera es una frase ya muy manoseada con relación a la crítica de cine, que tiene que ver con que una película que se separe del libro o de la novela, pues, de la que parta, es una buena película. Y yo coincido en términos generales, es decir, me parece que la película tiene un espíritu muy libre con relación al texto, porque además es un texto muy difícil, o sea, un texto que sería imposible llevarlo en el lenguaje cinematográfico. Por otra parte, a mí de la película, más allá obviamente del tema tan profundamente conmovedor y doloroso, a mí en mi experiencia como espectador la película, créeme que me estrujaba, y mira que es difícil ya cuando te dedicas como a esto, ¿no? Su corazón frío de Gerardo era difícil. Es la absoluta sobriedad con la que David Pablos lleva la película a la realización, porque más allá de las escenas difíciles, de las circunstancias tan complicadas que plantea un grupo de chavitas que se dejan engañar por una persona que se dedica a esto, más que se dejan engañar. Seducidas, el director casi no recurre a la música de fondo, casi no lo hace, pero cuando lo hace es una música que también te estruja, ¿no? Y por otro lado, fíjate que me llamaba la atención que evidentemente la mayoría de las víctimas, pues, son personajes de una gran inocencia. Sin embargo, algunos de los antagonistas, sobre todo el chavo principal, el que se encarga de esto, el personaje tiene algún sentido de virtud, fíjate. Algún sentido de virtud, a pesar de esta podredumbre en la que está envuelto. Ese personaje me llama mucho la atención precisamente por eso. Y ya en otro sentido, la película roza un poco, desde mi experiencia, con incluso, sobre todo al principio, con un sentido de cine adolescente,
por las experiencias que viven las chavitas, la manera en cómo lo plantea el director. Y esto lo digo por la película que al ratito me vas a aventar la pelota. Sí, claro, que además hay que No la decir vi. el realismo que tienen, usa no actores en esta película. Sí, además. Hay que mencionarlo además, Que es una de las elegidas. películas que mejor lo han Sí. resuelto eso, Sí. porque Sí. muchos apuestan por actores no profesionales y muy pocas lo resuelven tan Sí. bien como él. Y esta película, además de todo esto, recientemente obtuvo 13 nominaciones a los premios Ariel, que reconocen lo mejor del cine nacional. Ya veremos si gana o no, pero bueno, mientras tanto, esta película ha ido bastante bien, está en cartelera, viene con muy pocas copias, me parece que son solo 15, ¿no? Pero es otra de las apuestas. Y otra, justamente, otra de las películas que se estrena este fin de semana es Enemigo Invisible, que también tiene su twist, ¿no? Pues sí, sobre todo, ¿sabes qué? Me parece que la película apuesta por lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? En este caso, el uso de los drones, a distintos niveles, ya en una cuestión no solo como de espionaje, sino como de estrategia militar antiterrorista, por así decirlo. Creo que la película es lo más atractivo que tiene, porque desde un principio parte, de hecho, de esto, ¿no? De estar jugando con este tipo de mecanismos para poder, pues, llevar a cabo la política antiterrorista estadounidense, básicamente, ¿no? Por ahí la película de pronto quiere jugar o quiere sustentarse en una especie de cuestionamientos morales en los distintos personajes que a mi modo de ver sí se le salen de pronto de tono y rayan un tanto lo ridículo, de verdad. O sea, de pronto pareciera que estabas viendo películas como Armageddon, ¿no? De los militares conmovidos porque tuvieron que atacar tal cosa, ¿no? Y de pronto el militar que se está sacrificando, de pronto caen en estos clichés, me parece que ahí los llevan un poco al exceso, pero aún así la película tiene un discurso suficientemente interesante y serio como para sustentar todo este uso de la tecnología que sigue siendo como lo más atractivo de la De esta película, ¿no? película. La publicidad la compara con Kubrick, ¿eh? No, Los muy Coens, lejos. bueno, Digo, pone ahí la publicidad, no, ¿o? no quería yo llegar a ese punto porque evidentemente está a kilómetros de ¿Qué eres? distancia. ¿Quién eres? Pero A ellos- kilómetros de pero ellos- Siempre distancia. metiéndole pero buscapiés ellos, a pero ellos Jesús. venden, pues, los que hacen los Pues trailers, bueno, ¿no? supongo que O sea, sí. ellos venden. Digo- Pero creo que, de hecho, la comparación no tiene caso discutirla porque es ridícula, me parece. Sí, ¿no? yo también completamente de estoy acuerdo, ¿no? completamente O sea, de acuerdo, meterle- pero querías, querías ¿no? soltarla. Y desde que inició el programa estás queriendo hablar de esta película Protesta. que Anda, se estrenó protesta. o se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara como parte de las galas, no precisamente que estuviera en competencia, pero bueno, se filmó en Puerto Vallarta y por eso es que también se presentó es. en Guadalajara. Bueno, Se estrena este fin de semana, yo- se llama What the Fuck. Hasta traje mis apuntes. Nah, todo lo que- No, fíjate que la película la dirige Fernando Lebrija. Y la verdad es que, primero yo lo que tengo que decir es que me llama la atención en los términos, digamos, de nota periodística, cómo videocine, antes televicine, le está apostando a un público internacional. ¿Por qué lo digo? Porque hace 3 semanas estrenaron Compadres, una película hablada en inglés y en español y que efectivamente se va a estrenar en los Estados Unidos. Ahora, esta película también está hablada en inglés en su mayoría, no toda, pero sí en su mayoría, o una buena parte, digámoslo de esa manera, con una apuesta también para, desde lo que yo puedo ver, ampliar el mercado del cine de videocine. Ahora, ¿en dónde radica también la apuesta de ampliar el mercado? Perdón que recurro otra vez a este tema, pero a la perspectiva genérica. ¿Por qué? Porque esta es una película que a mí me huele como que les hubiera encantado que la protagonizara Aston Kutcher. O sea, es de estas películas de unos Spring Breakers que llegan a hacer desorden a una playa mexicana y se envuelven ahí con un México como de una especie de submundo. Lo realmente grave de esta película, y aquí sí ya digo, digamos, la parte como más fuerte, es cómo se pretende tropicalizar, o sea, se tropicaliza desde el país que se quiere tropicalizar. Es decir, los personajes de color, los personajes que aquí estamos viendo parodiados en una mexicanidad mal entendida, son desde el punto de vista de un director mexicano, lo cual a mí me parece pues grave, digámoslo de esa manera. Me parece grave ver a un gran actor, pero en serio, gran actor, como es Silverio Palacios, en un papel de un exceso de comedia que se le nota ahí marcado por el director, forzado,
en una película mexicana, Sí. ¿no? Digo, su personaje es muy al estilo de los de Ben Stiller y Ándale, ese rollo, como Danny DeVito No, en de esta hecho, Danny película DeVito de- me parece todavía o sea, bastante matizado, sino Sí. no Ben Oye, Stiller y todos estos sujetos amigos sí. de Adam Sandler, en ese tono va el Y hay- personaje así es. de Silvio Y hay otra Palacios. cosa, fíjate, que yo me di cuenta, ustedes la vieron en Guadalajara, yo no acudí en aquella ocasión a la gala, no sé dónde andaba. No te invitaron, amigo. Pero no, fue- Él porque estaba lo en invitó Guadalajara. Silvio Palacios. Claro. Pero Te voy a fíjate decir- que en la secuencia de créditos aparecen una serie de escenas que se ve que fueron como editadas del final. Sí. Mira, a mí me parece que ahí voy a eso está decirlo un muy poco rápido. extraño, Lo que pasa es que ¿sabes? parte de la película se ve que apuesta por trasladar este tipo de comedia adolescente, bien dices, tipo Spring Breakers, retomar mucho los elementos que ha implantado Adam Sandler y además agregarle lo que tenía que ver con qué pasó ayer. Por eso ves eso en la parte final. Claro, y Básicamente además, es no es eso. la primera vez que lo hace videocine, ya lo vimos ahí también incluso con las películas que está haciendo Marta y Gareda, ¿no? Sí. Están Pues sí. copiando los modelos hollywoodenses. aspiración Les están genérica. saliendo cada vez mejor porque están teniendo muchísimo Es cierto. público, hay que Pero decirlo. sí. No estamos hablando ahora de la calidad de las Exacto, películas, sí, estoy de ni acuerdo. del contexto, ni de la historia, que siguen siendo bastante pues desdeñables desde algún punto de vista, ¿no? Estamos hablando de que a videocine le están saliendo bien las películas y prueba de ello es que las últimas estrenos mexicanos, sus películas están en el top, Y, 10. aunque ya me dijiste, por ejemplo, que comparándola con Compadres, que quedó claro lo que se pensaba de la película, a mí sí me parece más bien esta película de What the Fuck como una especie de cine más enfocado a la serie B dentro del mismo tema que quieren abordar. O sea, se nota una pobreza, ¿no? Muy Yo evidente. lo que creo es como tomar el formato de las películas que hemos mencionado Es una ahorita y hacerlo a la mexicana. Y debo decir, a pesar de que la película me parece totalmente fallida en muchos sentidos, creo que puede funcionar con cierto tipo de público y también creo que si estas películas nos llegan protagonizadas por gente como Aston Kutcher y Adam Sandler, pues que también llegarán protagonizadas por otro aunque tipo por eso de digo lo de la actores, ¿no? serie B, que en algunos casos les ha salido bien y aquí yo sí siento como una especie de No, sí, falla, falta pues. de control en algunos casos. Sí dije todo lo que había apuntado. Mira mi lista de las cosas. Sí. Gerardo, muchas gracias. Encantado, como cada semana, de estar aquí en Jesús, además Marquesina. de esto también hay una propuesta Así, ahí. algo muy rápido, para todos los que son fans del anime, muy pocas veces se estrenan en pantalla grande las películas de distintas series que vienen probablemente de la animación japonesa. Ahorita se estrenó Naruto. Bueno, la última de la franquicia de Naruto, que se llama Boruto, le fue muy bien porque además, para hacer que solo se estrena viernes, sábado y domingo, alcanzó el 8º lugar en la taquilla y solo va a estar este otro fin de semana, este viernes, sábado y domingo. Para los que son fans O sea, del anime, el que- aprovechen porque no O sea, no el siempre penúltimo, se ven. ¿no? Del de abril. hay que aclararlo. Sí, O sea, que viene sí. y no pocas veces se ven este tipo de películas en pantalla grande. Entonces, Además vale viene la un pena. festival de cine japonés. Exacto, que eso hay que verlo porque trae muchas adaptaciones a live action de series animadas también japonesas y mangas. Hablando Eso luego también del les platicamos. de cine japonés, este año es el invitado en el Festival Internacional Se va de a Cine de poner Guanajuato. Yo creo que va a estar muy, muy bueno. Hay que estar muy pendientes de todo lo que van a traer, los invitados que van a estar, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las cosas que hay. Si tienen tiempo, váyanse a dar una vuelta a Cinema Planeta. Termina este fin de semana. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.